Pues vamos a terminar con el último mentor y luego paso yo un ratito también si queréis. Pero no sé si voy a estar a la altura, también os lo digo. Pero vamos con el último mentor y vamos a hablar de dinero. ¿A quién le interesa el dinero? A mí sí me interesa el dinero. Pero muchas veces no lo gestionamos adecuadamente y pueden llegar etapas en nuestra vida en que nos arrepintamos de no haber hecho cambios antes de tiempo y luego miramos atrás con dolor. Para que eso no nos pase y sepamos exactamente las claves de cómo gestionar mejor nuestro dinero, vamos a descubrirlo con nuestro queridísimo Cristian Abrate. Vamos allá. Toma. ¿Cómo pone el...? ¿Para dónde? Esta, ¿verdad? Ahí está. Bien. Te pido que imagines a una persona jubilada. Tómate unos segundos y piensa en alguien jubilado. ¿Qué te imaginas? ¿Imaginas quizás a una pareja caminando por la playa con ropa de lino, fresca, tez bronceada, disfrutando? ¿Te imaginas quizás a una persona apoyada en la baranda de un crucero, mirando al horizonte con una copa de champán? O quizás te estás imaginando a una persona que está en el banco del parque hablando con colegas para intentar arreglar el país. O quizás una persona que está sentada en un bar, triste bar, tomando una cerveza. Lo que te imaginaste quizás en la primera situación es a un jubilado o una persona jubilada. En la segunda es a una persona pensionada. No es lo mismo pensión que jubilación. Y realmente hay un problema cuando nosotros nos damos cuenta que le entregamos al trabajo más de 50% de nuestra vida para llegar al final en una situación en donde deberíamos de entrar a la tercera edad con júbilo, con alegría, con gozo, que en definitiva de ahí viene la palabra jubilación. Y eso sería lo justo. Lamentablemente no lo es. Jubilación no es lo mismo que pensión. Solo como ejemplo, esto está sacado de un banco, todos los bancos lo tienen y las compañías de seguro. Ahí está mi fecha de cumpleaños, por si alguno quiere saber de cuándo soy. 58 años tengo. Con un salario bruto anual de 3.000 euros, que no es poco, y habiendo cotizado 40 años, al momento de hacer el cálculo, da una pensión del primer año, irónico, dice, pensión del primer año de la jubilación, de 12.730, para que se vea grande, porque hay una parte que no se ve, aquí chiquita, uno lo ve así, no se ve casi, pero acá sí, y esta flecha es mía. 909 euros. Esto es injusto. 40 años cotizando para encontrarse con esto. Hay que hacer las cosas de una manera distinta. Hay que poder tomar las riendas de nuestra vida financiera. He ayudado durante más de una década a cientos de personas a encaminarse hacia la jubilación y en el camino obtener paz financiera. Soy autor y coautor de 8 libros de finanzas personales y tengo la fortuna de haber colaborado con el señor Robert Kiyosaki, autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, el más conocido y vendido en temas de finanzas. Y hoy quiero presentarte el método PAZ. La P
de paz tiene que ver con producir. ¿Y por qué te hablo de esto? Si nosotros queremos tener una buena jubilación, al final de nuestra época de trabajo, vamos a tener que aportar más. Más aporte significa más dinero. Pero si nosotros nos dedicamos a seguir haciendo lo que hacemos, probablemente no lo consigamos. Para poder tener más aportes, tenemos que poder conseguir más dinero. Y aquí quiero hacer un cambio. Deja de pensar en trabajar, no en trabajar 40 años. Deja de pensar en trabajar y pásate a la P de producir. No hablo de trabajar. ¿Por qué? Quizás no lo sabías, pero la palabra trabajar viene de tripaliare. Y tripaliare, del latín, significa torturar. El tripalio era un instrumento de tortura donde los romanos ataban a los esclavos para torturarlos. No es extraño entonces de que mucha gente que va al trabajo sienta que es un esclavo al que están torturando. Lo dejo ahí. Ahora, si voy cada día de mi vida laboral no a trabajar, sino que voy a producir, ahí viene el gran cambio, porque producir viene del latín producere, que quiere decir crear, engendrar, disfrutar. Si voy a mi puesto en la empresa que me tiene contratado para crear, engendrar y disfrutar, seguramente que voy a poder aportar más, voy a aportar más valor. Y si soy más valioso, podré cobrar más. Déjame contarte de Laura. Laura es una diseñadora gráfica que estaba trabajando de trabajo en una empresa aburrida, siguiendo las órdenes que le daban, haciendo las tareas que le encomendaban. Laura estaba hasta pensando en cambiar de empresa porque se sentía aburrida. Veía que no avanzaba, no la reconocían. Hizo este cambio de mentalidad, pasó de trabajar a producir. Entonces se puso más creativa, entonces pudo empezar a trabajar de una manera distinta con su equipo y para sus clientes. Sus campañas generaron mayor conversión y el equipo la reconoció y sus jefes la reconocieron. Laura, en menos de un año, pasó de ser una empleada a ser la jefa del equipo y le duplicaron su salario. Luego de producir viene la A de ahorrar, porque necesitamos aportar más. Para aportar más necesitamos crear un ahorro. Ya estamos produciendo, estamos generando más dinero, pero tenemos que poder ahorrar con el propósito de llegar a nuestra jubilación. Si ahorramos con propósito, nuestra cabeza va a estar enfocada, nuestras acciones, nuestro espíritu. El caso de Carlos, un ingeniero de software que ganaba muy buen dinero, pero vivía al día. ¿Cómo es posible? Gano mucho, pero no me alcanza, siempre me está faltando. El tema es que estaban sus gastos descontrolados. Empezó a trabajar y poner en práctica el método de, primero, transformarse en un productor y luego empezar a ahorrar con un propósito. Por medio de unas aplicaciones de rastreo de gastos, pudo identificar caprichos que se daba, pudo identificar suscripciones que prácticamente no utilizaba, pudo identificar gastos innecesarios. Asimismo, se obligó a ahorrarse el 20%. En menos de un año tenía un colchón de seguridad importante para aliviar el estrés financiero tan presente hoy día en muchos puestos de trabajo, ese estrés financiero, y hacerse de un buen dinero, de un buen ahorro, para poder ir hacia el tercer pilar del método. Producir, ahorrar y finalmente zarpar.
zarpar a una vida mejor. El hecho de poder jubilarse es poder soltar las amarras de la pensión gubernamental, que está bien. Nadie le va a decir que no a 909 euros. No los vamos a dejar sobre la mesa. Los quiero, pero quiero una vida mejor. Y para eso, me he transformado en un productor, y como productor aporto valor a la empresa que me contrata. Además de eso, estoy ahorrando con el propósito de aportar más, pero el ahorro no alcanza. Ese ahorro se tiene que convertir en activos que generan ingresos. Necesitamos, para poder zarpar a una vida mejor, múltiples fuentes de ingreso. Y eso se consigue con la inversión. Tenemos que aprender a invertir esos ahorros. Y aquí el caso de una pareja, Ana y Roberto. Como productores y manteniendo su ingreso regular del empleo que tenían, compraron un pequeño apartamento que alquilaron. Esto les generaba una renta suficiente para pagar hipoteca y también para que les quede un excedente. Además de eso, empezaron a invertir su dinero de manera consistente en un fondo cotizado que hizo que tuvieran cada vez mayor cantidad de dinero en vista a su jubilación. Y también con ese excedente de ahorro que estaban generando, hicieron una inversión en una cafetería que unos amigos estaban montando y necesitaban inversores, y ellos pusieron ese dinero como inversores pasivos, lo que les genera mes a mes un recurrente de los beneficios de la cafetería. Podemos ver de manera práctica cómo los 3 pasos, producir, ahorrar y zarpar, nos pueden llevar a ese lugar que nosotros queremos. Y quiero mostrarles solo un ejemplo, uno de ellos, el tema de cómo aplicar el método y lo que podríamos lograr. También hay múltiples calculadoras de interés compuesto. Aquí yo tomé una en donde utilicé los datos que me da el Instituto Nacional de Estadística, que dice que en el 2023 el sueldo promedio en España fue de 2.500 euros. Tomé también una edad media de 35 años de alguien que está empleado en una compañía. Si esta persona ahorra este mínimo del 10%, no como Carlos, que fue el 20%, sino el 10%, serían 250 euros iniciales y que cada mes va a estar poniendo a una tasa de interés del 11% conservadora en un fondo, en un fondo gestionado anualmente, y cada mes poniendo estos 250 euros, luego de 33 años, para la edad de retiro de sus 35 a sus 68, obtendría 1.111.805 euros con 32 céntimos. Ahora, ¿esta persona se sentiría tranquila, jubilosa, feliz al llegar a su edad de retiro? Claro que sí. Claro que sí. Quiero contarles una historia muy personal, porque tiene que ver conmigo y con mi padre. Yo no compartía muchas cosas con mi papá, pero una sí, y era la pasión por la Fórmula 1. A los dos nos gustaba. Cada vez que había carrera, siempre en domingo, nos juntábamos con una taza de café, unos croissants y poder alentar a Ferrari, que era el equipo que los dos nos gustaba. Mi padre era fanático del tema de la mecánica, de los coches. A él, más que la carrera, era ver cuando se estaban preparando esos vehículos para salir a la pista, o cuando entraban en boxes y iban todos los mecánicos para atenderlo, la cara se le iluminaba como si estuviera en Navidad, un niño en Navidad. Y entonces le pregunté, mi padre era maestro, y yo le pregunté, papá, ¿por qué no hiciste algo o estudiaste algo que tuviera que ver con la mecánica? Y mi padre dijo, te lo voy a contar.
porque es una historia ciertamente poderosa, por lo pronto para mí. Cuando tenía 14 años y vivíamos en el campo, un día me llama tu abuela y me dice, ven para aquí, quiero decirte que vas a estudiar para maestro. Y mi padre le dijo, no mamá, yo no quiero estudiar para maestro, yo quiero estudiar para mecánico, a mí me gustan los coches. Mi abuela, que más que una abuela era un sargento de caballería, le dijo, no le pregunté qué quería estudiar, le dije lo que usted va a hacer. ¿Pero por qué, mamá? Porque solo los maestros pueden acceder a la jubilación. Era 1940 y tanto, y en Argentina, de todas las actividades que había, en aquel momento solo los maestros tenían jubilación. Mi padre a sus 18 estudió para maestro, a sus 18 años empezó a dar clases para educación de adultos y después de 30 años de servicio ya había cumplido con lo que en aquel momento se pedía para poder jubilarse. Se necesitaban solo 30 años de servicio. Mi padre se jubiló, 48 años y jubilado. ¡Wow! Eso tenía que ser la gloria, 48 años, joven y jubilado. Ahora sí a dedicarme a los coches, a ir a ver las carreras de Fórmula 1 para ahí, a ponerme la ropa de Ferrari. Nada de nada. ¿Por qué? Porque mi padre no se jubiló, mi padre se pensionó y tuvo que seguir trabajando para poder cubrir los costos y los gastos, y éramos 3 hermanos, no pudo disfrutarlo. 20 años desde que se jubiló a sus 48 hasta que falleció a sus 67. 20 años que tendrían que haber sido de disfrutar de la familia, de los nietos, de sus pasiones, de los coches, de pasarla bien, y en realidad no lo fue. Yo creo que es muy injusto que después de 30, 40, 50 años de estar laborando, no podamos jubilarnos. Yo creo que es injusto también de que nunca nos hayan enseñado nada acerca de cómo manejar el dinero, de qué hacer con nuestro dinero. Nada de educación financiera. Yo creo que es injusto también de que tengamos que depender o del Estado o quizás de otras personas al final de nuestra vida laboral. Pero también creo y me esperanza saber que la gente, cualquiera de nosotros, puede decidir y elegir transformarse en productor para aportar más valor a otros, ser más valioso y entonces cobrar más. También que cualquiera puede decidir ahorrar con el propósito de tener una vida mejor y que también cada uno de nosotros puede decidir invertir ese ahorro aprendiendo para poder obtener nuevas fuentes de ingreso. Ya terminando, quisiera pedirte una actividad pequeñita, es de imaginación. Imagínate con 90 años, a la edad de cada uno de ustedes, pero bueno, con 90 años. Imagínate que estás frente a tu tarta con las 90 velitas, ¿ok? Y el tema es que ahora que te estás viendo, proyéctate hacia atrás, hacia el pasado, al 2024. Vuelve a tus 90 años. Y ahora quiero que te imagines, ¿cómo es tu casa? ¿Es una casa moderna? ¿Es una casa luminosa? ¿Es una casa linda? ¿O es un lugar lúgubre y con olor a viejo? Tienes 90 años. ¿Cómo es tu ropa? ¿Es ropa elegante? ¿Es ropa fresca? ¿Ropa juvenil?
¿O estás usando la misma ropa que usaste en tu cumpleaños de los 80? ¿Qué te dice la mirada de tus familiares que están al lado tuyo? ¿Ves alegría? ¿Ves tranquilidad? Porque tú no eres una carga para ellos. ¿O estás viendo cansancio y hastío? Porque tiene que hacerse cargo de ti. Una de esas situaciones es porque te has jubilado y en el 2024 decidiste tomar las riendas de tu vida financiera. La otra es porque lo dejaste pasar y entonces te habrás pensionado. Te animo a que tomes las riendas de tu vida financiera y apliques el método PAZ y lleves paz financiera a tu vida. Muchas gracias.